Muy buenas tardes, de Derecho Penal 1, Grupo 8, les saluda Valmore López. Les hablaré del capítulo 1 del homicidio y su forma. Tenemos el homicidio simple del artículo 128 y dice: el que matare a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Y el homicidio agravado, dice el artículo 29, que se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes. Literal 1, descendiente o descendiente, adoptado o adoptada, hermano o cónyuge o persona con quien se conviene maritalmente. Literal 2, cuando el homicidio ocurriera en caso para preparar, facilitar, consumar o ocultar delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercial ilegal de depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos, comprometidos en el capítulo 2 de este código relativo a los delitos de la corrupción del capítulo 4 de la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las drogas, o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos, de impunidad para el autor o para sus cómplices, o por no haber logrado la finalidad perseguida de intentar cualquiera de los delitos mencionados. De ahí tenemos en el literal 3 con alevonencia, premeditación o con abuso de superioridad. Literal 4 con veneno u otro medio insidioso. Literal 5 con enseñamiento o aumento deliberado de dolor al ofendido. Literal 6 por precio, recompensa o promesa remuneratoria. 7 por motivos de ayectos o futiles. 8 cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal calidad. 9 cuando estuviere precedido o desaparecido forzadamente la persona. 10 cuando fuera ejecutado a las personas del funcionario público, autoridad pública, ente de autoridad o miembros del personal penitenciario que sea o se encuentre en ejercicio de sus funciones o ocasión de las mismas. En estos la pena será 30 y 50 años de prisión. Proposición y conspiración en delitos de homicidio agravado. Según esto, el artículo 129, inciso A, la proposición y conspiración en los casos de homicidio agravado serán sancionados respectivamente con el igual pena establecida en el artículo anterior. Homicidio piadoso. Artículo 130. El homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos será sancionado con prisión de 1 a 5 años, siendo que concurran los requisitos siguientes: que la víctima se encontrara en un estado de depresión por sufrimientos observables que fueran conocidos públicamente y que la opinión de los médicos que la asisten así lo hubiera manifestado; que el sujeto activo estuviera ligado por algún vínculo familiar o amistad íntima del amor con el enfermo; que el sujeto pasivo demostrara su deseo de morir manifestando extremas de sus ruegos reiterados y expresos. Inducción o ayuda al suicidio. Artículo 131. El que indujere a otro al suicidio o prestare ayuda para cometerlo si ocurriera la muerte será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Homicidio culposo. Artículo 132. El homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años cuando el homicidio culposo se cometiera mediante la conducción de un vehículo que incorpora a sí mismo la pena de privación del derecho del conductor a obtener la licencia respectiva término de 2 a 4 años cuando ello sea requerido. Si la muerte culposa se produce como consecuencia del ejercicio de una profesión o una actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial de ejercicio de tal profesión o actividad por término de 2 a 4 años. El capítulo 2 de los delitos relativos a la vida del ser humano en formación, aborto consentido propio. El artículo 133 nos dice que el que provocara un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer provocara su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicara, será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Aborto sin consentimiento. El que provocara un aborto sin consentimiento de la mujer será sancionado con prisión de 4 a 10 años. En la misma
Incurrirá el que practicara el aborto de la mujer haciendo logrado consentimiento mediante la violencia o engaño. Aborto agravado. Artículo 135. Si el aborto fuera cometido por un médico, farmacéutico o por una persona que realice actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicara a dicha práctica será sancionado con prisión de 6 a 12 años y pondrá además la pena de inhabilitación especial para su ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Inducción o ayuda al aborto. En el artículo 136, quien indujere a una mujer o le facilite los medios económicos o otro tipo, se le practicará que practique un aborto será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si la persona que ayuda induce al aborto es el progenitor, la sanción aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior. El aborto culposo. En el artículo 137, el que culposamente provocara un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y las tentativas de ésta para causar su aborto no será punible. Lesiones en el no nacido. En el artículo 138, el que ocasionara en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudicare gravemente su normal desarrollo, provocara en el mismo una grave tarea física o psíquica, será sancionada con prisión de 1 a 10 años, según la gravedad del mismo. Lesiones culposas en el no nacido. En el artículo 139, el que no culposamente ocasionara las lesiones descritas, en el artículo anterior será sancionado con una multa de 50 a 100 días de multa. La embarazada no será penada al tener de este precepto. Manipulación genética. En el artículo 140, el que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves manipular genes humanos de manera que se altere el tipo de constitución vital será sancionado con prisión de 3 a 6 años. En la misma pena incurrirá el que experimente o manipule la clonación con células humanas con fines de reproducción humana. La aplicación de la tecnología genética para determinar el sexo sin consentimiento de los progenitores será sancionada con prisión de 6 meses a 1 año, inhabilitación especial de la profesión u oficio de 6 meses o 2 años. La manipulación genética culposa. En el artículo 141, el que realizara una manipulación de genes humanos y culposamente ocasionar un daño entre el tipo vital será sancionado con una multa de 50 a 100 días de multa. Título 2. Delitos relativos a la integridad personal. Lesiones. Artículo 142. El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su salud que menos cabe su integridad personal, hubiera producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 años, habiendo sido necesariamente asistencia médica o cirugía, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Lesiones graves. Las lesiones que consideren graves si producen incapacidad en el anterior o las ocupaciones ordinarias de la enfermedad por un periodo mayor de 20 días, habiendo sido necesariamente asistencia médica o quirúrgica. En este caso será impondrá la pena de prisión de 3 a 6 años. Lesiones muy graves. La pena será de 4 a 8 años de prisión si se produce cualquiera de los resultados siguientes. Literal 1, grave deformidad física en el cuerpo. Literal 2, grave perturbación funcional permanente debido a la función pérdida autónoma del movimiento o miembro principal. Literal 3, grave perturbación psíquica. Literal 4, enfermedad que pudiera grave peligro a la salud de la persona. De ahí tenemos las lesiones agravadas del 145, que en los casos de los artículos anteriores ocurre alguna de las circunstancias agravadas y la sanción aumentará en su parte máxima. Esto ha sido todo. Agradecerle su tiempo prestado por escuchar los siguientes artículos del Código Penal.